En el principio, creó Dios los cielos y la tierra, y he aquí que era bueno en gran manera. Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Hola, sean bienvenidos a un nuevo estudio, la Biblia comentada en orden cronológico. Y con la ayuda del Señor estaremos haciendo un análisis al primer versículo de la Biblia en el día de hoy. Y las Sagradas Escrituras empiezan con las siguientes sublimes palabras. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esas palabras, este primer versículo de la Biblia, nos da un conocimiento más seguro y más satisfactorio del origen del universo que todos los libros de filósofos existentes por ese mundo fuera. Esta es una declaración poderosa, una declaración soberana, que demuestra no solamente que Dios es todopoderoso, sino que también es cuidadora, que Él también es protectora, que Él también es proveedora, pero sobre todo, un Criador amoroso. Y en Juan capítulo 1, en los versículos 1 al 3, nosotros podemos leer un poco más sobre este principio. Y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La Biblia empieza por hablar de un principio, y ese principio está relacionado con el verbo, o con la palabra, del griego logos. Y este logos, palabra o verbo, es Jesús. O sea, desde o início la Bíblia nos empieza a hablar de Jesús e de como Ele foi o responsável por la obra da criação. Pois, como decía el texto bíblico, por todas as coisas por Ele fueron hechas. Pero ¿será que este Jesús tuvo también un principio? Bueno, aquí en la tierra con el nombre Jesús y con forma humana, sí tuvo un principio. Pero Jesús siempre existió, aunque con otro nombre. A Moisés Jesús, por ejemplo, se presenta como Yahvé o como el gran yo soy, aquel que existe por sí solo y es eterno, que no tuvo principio ni tendrá fin. Y es la propia Biblia quien hace esta afirmación. En Salmos capítulo 90 y el versículo 2 nosotros podemos leer: Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú, el Creador de la tierra y del mundo, o sea, Jesús, eres Dios. Pero esta no es la mejor traducción. En hebreo la palabra que fue traducida en ese texto para siglo es eón. Y eón significa más que siglo. La traducción más correcta sería eternidad. Y es así como tenemos en la traducción en portugués, eternidad y no siglo. Así que lo más correcto sería decir que de eternidad en eternidad Jesús siempre fue Dios. No hubo ninguna eternidad en que Jesús no fuera Dios. No hubo ninguna eternidad en que Jesús no existiera. Jesús existió en todas las eternidades. Y eso es muy claro en ese texto que leemos de Salmos 90. Y estoy recalcando esto porque sé que hay personas que defienden que existen eternidades diferentes y que Jesús es parte de una de ellas. Por ejemplo, existe la eternidad de Dios, donde no hay ni principio ni fin. Existe la eternidad de los ángeles, que fueron criados y Dios les dio la capacidad de vivir para siempre si no pecan. Y existe la eternidad que pueden alcanzar los seres humanos. Nosotros, cuando nacemos, no tenemos la misma capacidad de los ángeles de vivir para siempre, pero podremos alcanzar esa eternidad a través de Jesús. Y eso entonces significaría que tuvimos un inicio sin derecho a eternidad, pero al aceptar a Jesús, podremos, así como los ángeles, no tener un fin
y pasar a tener una vida eterna. Pero algunos intérpretes de la Biblia afirman que cuando se refiere que Jesús es eterno, se está refiriendo a la misma eternidad de los ángeles. O sea, que Jesús fue creado o generado con la capacidad de vivir para siempre, pero que no ha existido desde siempre. Pero no es eso que nos dice el texto bíblico de Salmos 90. Allí nosotros leemos muy claramente que desde el siglo y hasta el siglo, o mejor, desde eternidad en eternidad, Jesús siempre ha existido y que Jesús siempre ha sido Dios. Pero la Biblia nos revela muchas más cosas sobre Jesús y sobre el principio. Por ejemplo, nos dice que Jesús es el principio y el fin, el primero y el último, y también el alfa y el omega. Pero también podemos ver como el hecho de Jesús ser el primero y el último está relacionado también con el ser Jehová. Y ahora en estos textos que vamos a considerar, vamos a constatar como el nombre Jehová, que es el nombre del único y eterno Dios, también se le da a Jesús y no solamente al Padre. Empezamos con Isaías 41:4, donde podemos leer: ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Ahora, según los textos de Apocalipsis que leímos anteriormente, ¿quién es el primero y el último? Jesús. Pero lo curioso es que ese último texto también dice que el primero y el postrero es Jehová. O sea, Jesús también es Jehová. Veamos ahora en el mismo libro de Isaías, pero en el capítulo 46 del versículo 6, que dice: Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Aquí el nombre Jehová está asociado a dos personas: el Rey de Israel, que sería el Padre Celestial, y a su Redentor, o sea, a otra persona representada por Cristo. Y lo más curioso es que son los dos que están diciendo algo. ¿Y que dicen ellos? Que ellos son el primero y el último, y que fuera de ellos no hay Dios. Y es interesante porque en esta oración es utilizado en primer lugar un singular y después un plural. Tanto el Padre como Jesús están hablando, pero dicen fuera de mí en el singular, para después pasar nuevamente para el plural Dios. O Elohim, como está en el hebreo, que es la forma plural de la palabra Hel. Y es necesario resaltar esto, porque según el texto, aunque el Padre y Jesús son dos personas distintas, las dos son un solo Dios, un solo Jehová, juntamente con el Espíritu Santo. Pero también porque dice, y fuera de mí no hay Dios. O sea, sin el Padre no hay Dios, pero también sin Jesús no hay Dios. Si hubiese una altura en la historia donde Jesús no hubiera existido, entonces eso indicaría que tampoco hubiera existido Dios, Padre incluido. Y eso creo que incluso para los más escépticos es suficiente para decir que Jesús siempre ha existido, con la misma gloria del Padre, tal como lo dice Juan en el capítulo 17, del versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y incluso en sus diálogos con los judíos, Jesús afirmó que Él es el grande yo soy, pero que además es también el principio. Leamos Juan capítulo 8, los versículos 24 y 25. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creeréis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Qué interesante este diálogo con los judíos. Jesús afirma claramente que Él es el yo soy, que es Yahvé o que es Jehová. Pero además afirma también que Él es el principio. Que ya en el principio de todo, en la creación, ya le estaba diciendo que Él era el principio. Pero ¿cómo así el principio? ¿Cómo puede Jesús ser el principio? Bueno, vamos a ver este punto.
Las primeras tres palabras que encontramos en nuestras Biblias en castellano son las palabras en el principio. Pero en hebreo no es así. Estas tres palabras fueron traducidas de una sola palabra hebrea, que es la palabra Bereshit. Pero esta palabra, a la vez, es compuesta por la preposición be y por la palabra reshit. Y la preposición be fue creada a partir de la letra hebrea bet. Por eso, la primera cosa que vamos a hacer es considerar la letra bet y su inicio para comenzarmos entonces a entender este punto. Bueno, en esta imagen, en el número 1, es como los egipcios escribían casa. Ellos hacían las 4 paredes con abertura, simbolizando la puerta, y listo. Bueno, teníamos entonces una casa. En el número 2, es como dibujaban casa en la escritura proto-sinaítica. Y esta sería, como ya explicamos en el tema anterior, el tipo de escritura criado por los mismos mineros, la península del Sinaí, y la que probablemente utilizó Moisés para escribir el Pentateuco. Pues bien, en este tipo de escritura se empezó a escribir casa de una manera más sencilla. Ya no era un rectángulo, sino un simple cuadrado. Y ellos pronunciaban este dibujo como bet. Pero como la mayor parte de las personas en aquella región, ellos habitaban en tiendas y no en casas, en el número 3 podemos ver cómo la casa ahora pasa a ser representada no por un rectángulo, no por un cuadrado, sino por el dibujo de un triángulo que simbolizaba la casa, o mejor dicho, la tienda. Y también podemos ver cómo además se agregó algo como una pequeña coma así para abajo, que sería el corral de los animales, pues era común tener un resguardo para los animales en la entrada de las tiendas en ese entonces. Y bueno, después de varias transformaciones, esta letra fue evolucionando hasta que se convirtió entonces en la letra B que usamos hoy día. Así que la letra Bet tanto podía representar casa como también la letra B. Pero esto no es todo, porque esta misma letra Bet es también la preposición estar en. ¿Y por qué la preposición estar en? Bueno, simplemente porque las personas pasaban la mayor parte de su tiempo en tiendas. La tienda era el abrigo del hombre. Era en la tienda que se recibía a los amigos. Era en la tienda que se comía y que se dormía. Y por eso es que en hebreo la letra bet pasó a ser también la preposición estar en, como representando entonces estar en algún lugar. Resumiendo, bet representaba la letra B, casa o tienda y también estar en. Pero veamos ahora otra letra, la letra Reish, pues es la letra Reish que surge la palabra Reshit de Bereshit. Y en el hebreo antiguo, ellos dibujaban esta letra como siendo una cabeza, tal como podemos ver en la imagen de la izquierda. Porque Reish es la misma raíz que la palabra Rosh, que significa cabeza. Y Reish representaba cabeza no solamente en hebreo, sino también en numerosas lenguas semíticas. Y es un símbolo de la mente, del intelecto y también de la sabiduría. Y recuerden esto, de que Reish era un símbolo de la sabiduría, porque vamos a volver a esto un poco más adelante. Pero vamos a analizar eso un poco mejor. Esta letra se fue transformando desde este dibujo de cabeza hasta que se convirtió en la forma que tenemos hoy día en el hebreo moderno. Y es interesante porque cuando los egipcios querían hablar de la creación, por lo menos en una de las versiones que ellos tienen sobre la creación, ellos lo hacían con la siguiente expresión: Zep, Tep, Hei, que es como se lee en egipcio lo que está en la pantalla. Y creo que incluso para quien no sabe leer egipcio, es fácil ver que en el inicio hay una cabeza dibujada. Y eso en egipcio significaba la primera ocasión, los tiempos primordiales. Y es muy probable que Moisés conociera esa historia de la creación egipcia, pues como sabemos, él fue educado en Egipto. Pero no solamente él, también Dios conocía muy bien esta historia. Dios lo sabe todo. Entonces, creo que muy posiblemente Dios habrá hablado a Moisés utilizando algo que él ya conocía y que sería fácil para él comprender.
partiendo de esta manera de lo conocido para lo desconocido. Y por eso tenemos entonces la palabra Reish o Rosh, o sea, cabeza, para representar el principio en el libro del Génesis. Pero veamos cómo Moisés escribió el primer versículo de la Biblia en hebreo. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. O sea, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquella letra que está marcada en rojo es la letra Bet. Y es la primera letra que encontramos en la Biblia. Pues, como sabemos, en hebreo se escribe de la derecha hacia la izquierda. Y seguramente se acuerdan también que dijimos que Bet significa la letra B, casa, o entonces la preposición estar en. Pero hay algo muy interesante con las preposiciones. Y es que cuando ellas son usadas en hebreo, ellas se unen a la palabra siguiente. Por ejemplo, en hebreo, si quiero decir desierto, escribo midbar, o digo midbar. Pero si quiero decir en el desierto, escribo bamidbar, y no solamente midbar. Agora, isto cambia si utilizamos um nombre próprio, como por exemplo Sinaí. Se quero dizer en el desierto del Sinaí, já não vou escrever Bamidbar Sinaí, sino Bemidbar Sinaí. Então, sempre que se utiliza um nome próprio, se deve utilizar a preposição be e não a preposição ba. Agora, sabem o que significa isto? Que então nuestras Bíblias em Gênesis 1:1 têm um erro gramatical. Sabem por quê? Porque em Gênesis está escrito Bereshit e não Barashit. Por lo que dijimos anteriormente, para ser traduzido como en el principio, então em nuestras Bíblias deveria estar Bareshit e não Bereshit. A não ser que quando em Gênesis 1:1 lemos en el principio, este princípio se refere a um nome próprio. Se é assim, então poderia estar como Bereshit. Assim que, será como um erro ao escrever Bereshit? Ou será que está bem aplicada essa palavra? Bueno, é muito interessante porque alguns judíos, eles perceberam que a palavra princípio, neste versículo, ele não se refere solamente a um princípio qualquer de tempo, a um período, pero sim ao nome próprio de uma pessoa. E por ser o nome próprio de uma pessoa, então se deveria ler el princípio e não en el princípio, pois está falando de um nome próprio de uma pessoa específica. Assim que quizás a palavra princípio em nossas Bíblias deveria estar incluso com a primeira letra em maiúsculo. E por quê? Porque se refere a uma pessoa. Pero quem seria esta pessoa chamada princípio? Agora mesmo vamos a saberlo. Pero para isso, vamos primeiro compreender algo muito importante. O idioma espanhol conta com mais de 93.000 palavras. Pelo hebreu, é muito diferente e conta com solamente 8.198 palavras. Há uma diferença muito grande. Assim que, se em espanhol, com 93.000 palavras, podemos encontrar términos que têm mais de um significado, então agora imaginem o hebreu que tem um número muito mais reduzido de palavras. Então, poderão ter uma palavra pode significar muitas e diferentes coisas. Assim que aquela preposição be que vimos anteriormente e que dijimos que significava estar em, ela tem outros significados. E entre eles podemos encontrar en el, con, por meio de, para ou por causa de. Já a palavra reshit, que sigue e completa a palavra bereshit, ela pode significar princípio, cabeça, preeminência, primogênito ou primeiro. E agora que já sabemos os significados tanto de la preposição be como também de reshit, vamos a ver como Pablo, que falava um hebreu melhor que qualquer pessoa no mundo desta época e que además foi inspirado por Deus, interpretava Gênesis 1:1 e essas duas palavras be e reshit em la carta aos Colossenses, em el capítulo 1, los versículos 13 a 18. E marcamos os significados da preposição be é rojo e los reshit azul para que então se pueda distinguir melhor. El qual nos ha librado da potestade das tinieblas e trasladado ao reino de su amado Hijo,
em quem tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles y invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Entendieron lo que el apóstol Pablo hizo? Él utilizó todos los significados posibles de la proposición B y de la palabra reshit y los aplicó directamente a Cristo. Es como si Pablo estuviera enseñando que cuando en Génesis 1:1 la Biblia dice, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra, la Biblia nos está diciendo en realidad que a través de alguien llamado principio creó Dios los cielos y la tierra. Que en alguien llamado principio creó Dios los cielos y la tierra. Que en Jesús creó Dios los cielos y la tierra. Por lo tanto, ¿qué aprendemos de esta explicación de Pablo? Que de acuerdo con Pablo, cuando Moisés escribe, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Moisés no estaba hablando solamente de un periodo de tiempo. No era algo como decir, era una vez o en el inicio de todo. No. Moisés no estaba hablando solamente de un periodo temporal. Moisés estaba hablando de una persona específica. Estaba hablando de Jesús. Moisés estaba diciendo que por medio de una persona llamada principio, que Dios creó los cielos y la tierra. Que una persona llamada principio, Dios creó los cielos y la tierra. Porque todos los sentidos hebreos de la palabra principio, Pablo los aplica a Cristo. Él es la cabeza, Él es el primogénito y Él es el principio. Pero hay algo más. ¿Se acuerdan que dijimos que la letra Reish, de donde proviene Reshit, simbolizaba la mente, el intelecto, o más específicamente la sabiduría? Muy bien. Es muy interesante porque la primera palabra de la Biblia, Bereshit, deriva, como ya vimos, la raíz Reshit. Y Reshit puede significar princípio, cabeça, preeminencia, primogénito o primeiro. Pero esa palabra también está asociada con la sabiduría. Bueno, eso según nos explica el teólogo Ricardo Barrera en este libro Génesis, Enseñanzas del Hebreo. O sea, se podría leer la primera oración de Génesis como con sabiduría creó Dios los cielos y la tierra. Pero ¿quién es esa sabiduría? Jesús, claramente, tal como lo podemos encontrar en Proverbios capítulo 8, los versículos 22 al 30, donde Salomón hace una comparación entre Cristo y también la sabiduría. Y por eso no sería ningún crimen si se leyera la primera oración de Génesis o el primer versículo de Génesis como con sabiduría creó Dios los cielos y la tierra. O mejor, con Jesús el principio y su sabiduría creó Dios los cielos y la tierra. O sea, Dios, en la forma de Jesús, creó los cielos y la tierra. Y es por eso que la Biblia nos dice que Jesús es el principio de la creación de Dios. En Apocalipsis nosotros podemos leer: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Ahora, este texto no nos está diciendo que Jesús fue el primero ser creado, sino que Jesús es llamado de principio. Como diciendo, he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, aquel principio que creó todo y que es Dios. Jesús es ese principio, pues fue Él quien inició a través de su sabiduría toda la obra de la creación. Y es tal como dice el texto de Juan 1:1 que ya leímos anteriormente. En el principio era el verbo. Era. El principio era el verbo. O sea, era Jesús. Juan escribió en el principio estaba el verbo. Él identificó el principio diciendo que el principio era el verbo. Es como si Juan nos estuviera diciendo, miren, la persona principio es el verbo. Y les voy a contar más. El verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros.
Y yo lo conocí. Conocí este verbo personalmente. Y si ustedes me dan permiso, yo les voy a contar la historia de este principio, de ese verbo a cada uno de ustedes. Su nombre, Jesús de Nazaret. Así que Jesús es el principio y es por medio de él que todo lo que existe viene a la existencia. A Jesús lo encontramos luego en la primera palabra del Génesis. Pero hay algo más, y con eso deseo terminar. Además de Jesús ser representado por la primera palabra de la Biblia, bueno, también podemos decir lo mismo con relación a la última palabra de la Biblia. ¿Saben cuál es la última palabra de la Biblia? Allá en Apocalipsis 22, 21. Bueno, vamos a ver. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Eso mismo. La última palabra de nuestra Biblia es la palabra amén. ¿Y quién es el amén? Bueno, vamos a leer nuevamente Apocalipsis 3:14. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. El amén es justamente Jesús. La primera y la última palabra de la Biblia nos hablan de Jesús. Él es el primero y el último de la Biblia, el alfa y el omega, el principio y el fin. Pero además de esto, y más importante aún, es que Él desea ser también el primero y el último de tu vida. Que Dios te pueda bendecir grandemente y que Jesús sea siempre tu razón de vivir, desde un principio hasta no un fin, sino aún para siempre. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo estudio.